Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola Maite. Por cierto, Maite, el directo lo vamos a hacer luego seguido, ¿vale? No vamos a esperar hasta el cuarto. Porque... Uy, espérate que se me apaga esto. Vale, a ver. Vale, decía que luego tengo un paciente a las 12, así que de 11 a 12 vamos a estar en el directo para suscriptores, ¿vale? Vale, te viene bien, ¿no? Entonces, a ver si conseguimos que se conecten los demás y a ver qué ocurre en este directo. Así mejor. Enchufar esta luz. Vale, me vais a permitir un segundo que voy a bajar por un cable que me hace falta para cargar esto. Un segundo. Vale, estoy aquí. A ver si no se me apaga esto y la liamos. Esto está aquí. Buenos días, Eneagrama. ¿Y quién eras antes? Eneagrama. Eres algo acabado en luna. Eso, claro, de luna. Sí, me has mandado algo de Carl Jung, aunque no lo he llegado a ver.
Y me hablabas algo de que primero hay que sanar para la terapia, ¿era eso lo que decía? ¿Puede ser? Primero hay que sanar para hacer la terapia cognitivo-conductual, incluso me decías, ¿no? Es que no lo he llegado a ver, pero me ha parecido interesante. Buenos días, Cristina. Lo que pasa es que no me parece que tenga demasiado sentido, ¿no? ¿Cómo sanar primero antes de la terapia? Si la terapia es para sanar, ¿no? ¿Qué sentido tiene sanar antes de la terapia? No he entendido muy bien eso. No sé si he acabado de entender eso. Que no trata la base. Ah, vale, vale, que no trata la base de un trauma, por ejemplo. Claro, y es que esa es la crítica que se le hace. Es que la base es que es supuesta. Es que ni siquiera existe. Claro, cuando alguien acude y dice, es que tengo un trauma, y a mí me han venido pacientes que me piden hacer MDR porque tienen un trauma. Y digo, bien, ¿y por qué quieres hacer MDR? Porque yo, bueno, fui a no sé dónde y me dijeron que esta terapia era para tratar los traumas. Digo, pero ¿a ti en qué te afecta ese trauma? Dice, no sé, en nada, pero quiero trabajarlo. Claro, es que estás buscando un problema donde no lo hay. Y sí que empezamos ya, cuando empiezas a tirar del hilo, me dice, bueno, pues ahora mismo tengo ansiedad con el trabajo. Digo, bien, pues trabajamos eso. Claro, por lo que te digo, es que el tema de la terapia cognitivo-conductual va a hacer que te alivies los malestares que tengas ahora. Pero y es que ese trauma, es que ni siquiera existe, es supuesto. Supones que tienes un trauma porque en la infancia lo pasaste mal. Pero es que ni siquiera siempre es así. De hecho, muchas ocasiones suceden en que, a pesar de dificultades muy grandes manifiestas en la infancia, maltratos, abusos, luego no se manifiestan síntomas psicológicos de nada. Por lo tanto, ese supuesto inconsciente contenedor de traumas no existe. Solo es supuesto. Eso es lo que no ha conseguido evidenciar el psicoanálisis. El inconsciente no tiene evidencia. Ese es el tema. El inconsciente, como lo decía Freud, o sea, existe lo no consciente, lo automático, lo que funciona por debajo de la conciencia. No existe ese contenedor de traumas y de amores por el padre y la madre, ese complejo de Edipo, de deseo, impulso por la muerte, como el Tánatos, el Eros. Eso es lo que no ha conseguido evidenciar. Sí, pero con Jung igual. Pasa exactamente con Jung, porque con Jung, cuando Jung habla de los arquetipos, cuando él menciona el tema de los arquetipos, aunque es muy interesante, y lo son a día de hoy, todavía se trabajan, por ejemplo, con la literatura. Se trabaja a nivel de arte, y me parece muy interesante, también el psicoanálisis. Pero no hay evidencia ninguna de que esos arquetipos representen realmente a una sociedad. ¿Qué es lo que sí representa? Pues, por ejemplo, los rasgos de la personalidad, que son lo que se ha podido evidenciar, que son estables en la personalidad, y además de estables, son consistentes. Ese rasgo de neuroticismo o estabilidad emocional, ese rasgo de psicoticismo o afabilidad, ese rasgo de búsqueda de experiencias, eso que hoy en día llamamos el Big Five, tiene mucha evidencia científica de cómo es una persona, la personalidad. Los arquetipos, sin embargo, son más bien a nivel literario muy interesantes, pero no tienen ninguna evidencia. Por eso digo que al final toda esa rama psicodinámica se ha manifestado como una rama de la cultura que ha inspirado a mucha gente, que en su época, como tú decías, tenía muchísimo interés, pero nada más. A día de hoy no tiene el aporte que tiene para la ciencia, porque no se ha podido, podría perfectamente haberse evidenciado, pero no ha conseguido esa rama, no ha conseguido eso.
como el estoicismo. Bueno, pero el estoicismo, por ejemplo, viniendo de ese control emocional, ha sido muy interesante para la ciencia, lo ha investigado y ha evidenciado, por tanto, muchas de las premisas del estoicismo. Y pasa, por ejemplo, con Kant. Kant hablaba de eso que está detrás de las cosas, que nunca vemos, que es el noúmeno, y él decía que nunca lo llegamos a ver. No llegamos a ver las cosas tal y cual son. Eso tiene evidencia científica a día de hoy, por lo tanto, que todos los filósofos decían cosas interesantes, todos, claro, pero después la evidencia científica va a demostrar unas cosas y a refutar otras. Porque en esa época no había ciencia como la hay ahora para poder acercarnos a esa especie de verdad o esa parcela de verdad, como por ejemplo a través de la neurociencia. Claro, ¿qué sabemos de las cosas que se supone que vemos? Que no son tal y cual las vemos, que las filtramos a través de un montón de filtros de nuestras creencias, valores, expectativas, con lo cual eso que él llamaba el noúmeno no es lo que nosotros vemos, no vemos las cosas como son. Vemos un vaso y todos estamos de acuerdo en que es un vaso, porque le hemos llamado así, pero ¿es más alto o es más bajo? ¿Es más grande o es más bajo? ¿Más pequeño? ¿Es más bonito o es menos bonito? ¿Es más azul o es menos azul? Todo eso son variables psicológicas que hacen que no veamos realmente el objeto. La verdad es relativa, exactamente. Y eso viene de Platón, de los idealistas en general. Platón y Kant en su máxima expresión quizá, pero son postulados que la ciencia ha podido corroborar y con esos trabajamos. Sin embargo, lo psicodinámico, el psicoanálisis, tanto de Freud como de Jung y de muchos otros después, que todavía hay investigación en ese sentido, pero no sin que tenga la evidencia que necesita. La psicoterapia breve es un tipo de terapia psicodinámica que a día de hoy se aplica. Sí, hay muchos. Adler también era psicodinámico. Todos partían de la misma base y luego se fueron distanciando, pero ninguno de ellos tiró por la rama científica como sí tiró pues eso, Wundt, William James y luego los conductistas como Watson, Skinner y todos ellos. Pero en fin, son ramas diferentes, no tocan la psicología realmente, la psicología es otra cosa. Pero, en fin, ahí está la historia, y está muy interesante. Y a mí me parece interesante en sí misma la historia de Freud, de los psicodinámicos, y ya está, hasta ahí, solo hasta ahí. Pero para tratar a un paciente, jamás. Sí, lo entiendo. ¿Cómo te llamabas, por cierto? Eneagrama, creo que he visto tu nombre antes, pero no me ha dado tiempo. ¿Podrías hablarnos de la neurodivergencia? Creo que me he saltado alguna pregunta. Carla, vale. Ahora vuelvo para atrás. De la neurodivergencia. Bueno, le llamamos así porque es un término bastante interesante de la forma diferente de procesar la información. Porque no se considera pues disfuncional o sencillamente es que se procesa la información de una forma diferente. Es un término, bueno, pues muy interesante, muy moderno, que nos quita todas esas asociaciones negativas que tenían esos otros términos, ¿no? Bueno, de incluso se ha llegado a cotas muy altas de desprecio en los términos. ¿Qué psicoterapias están contrastadas científicamente? Pues dependiendo de qué diagnóstico quieras tratar, pues unas más y otras menos. Si hablamos del trastorno depresivo mayor, pues la terapia de conducta es la primera, hay un ranking en las que más funcionan, la terapia de conducta la primera, la terapia cognitivo-conductual después, y luego hay una serie de terapias que funcionan todas. Terapia interpersonal, terapia familiar. Hay muchas, pero bueno, después para cada una. Por ejemplo, para el trastorno por estrés postraumático, de nuevo la terapia cognitivo-conductual está delante de todas y luego el MDR está detrás. Hay una serie de terapias, todas ellas contrastadas y están por diagnósticos. Por eso lo decía. Hola Sandra.
Sandra es mi hermana. No las veo incompatibles los tipos de terapia. No, no son incompatibles. Pero mira, eneagrama. La pregunta no es tanto si son compatibles o no. Por ejemplo, ¿sería incompatible ir al psicólogo y ir al curandero? No, no sería incompatible. Pero ¿por qué ir? Me refiero, si la terapia psicológica ya funciona, ¿qué aporta algo que no sabemos si funciona o no? Es como pasa con el MDR. El MDR es una terapia que en sí mismo funciona. ¿Pero por qué funciona? Pues funciona el MDR sobre todo, y así es como se ha estudiado las variables que tienen dentro cada una de las terapias. Entre los elementos principales del MDR, que es eso de los movimientos rápidos, entre ellos está la exposición, como pasa también con la terapia cognitivo-conductual. Así que lo que más funciona para el trastorno por estrés postraumático es la exposición. Con lo cual, si es lo que funciona, ya está, con eso tenemos suficiente. Nos metemos en términos complejos de suficiencia y necesidad. Lo que es necesario y lo que es suficiente. Si la exposición es suficiente para tratar el trastorno por estrés postraumático, añadir más elementos no hacen mejor al paciente, en realidad. Pasaría en este caso como lo que te digo. Si vas al psicólogo y vas al curandero, el curandero no es que te vaya a aportar nada malo. Pero si con ir al psicólogo ya es suficiente, no hay ninguna necesidad de aportar más elementos, de ir a cinco personas más, a hacer cartas astrales y cosas de ese estilo, si ya en sí misma la terapia va a funcionar. A eso me refiero. Sí, de hecho se junta. La terapia psicoanalítica y la terapia cognitivo-conductual se junta en eso que ahora llamamos la psicoterapia breve. Coge muchos elementos conductuales, evidentemente, porque lo conductual es lo que más funciona, e intenta, por ejemplo, poner límites de tiempo, etcétera, ¿no? Porque como uno de las quejas que se les hacía a los psicoanalistas clásicos era el tiempo infinito de las terapias, pues ahora pues se trabaja de otro modo, claro. Eneagrama, este ejemplo es diferente, un traumatólogo y fisionomía hacen lo mismo. Sí, no, pero ¿se ha entendido el ejemplo que he puesto? Los términos tan interesantes de suficiente y necesario. Si algo ya es suficiente, añadir más elementos no es en absoluto recomendable. Y pasa con la terapia, con el trastorno por estrés postraumático. Puedes añadir 40 elementos nuevos y no van a aportar absolutamente nada. Sí, lo entiendo. Carla, lo entiendo. Y por eso quiero aclararlo, porque hay mucho desconocimiento respecto de esto. Y incluso se han estudiado, Carla, los elementos, lo que le llaman factores comunes, que yo recuerdo una asignatura de cuarto, creo que era optativa, muy interesante, que hablaba de los factores comunes que digamos, bueno, son comunes a todas las terapias, incluidas las terapias, pues eso, un curandero, por ejemplo, no deja de hacer terapia, ¿no? ¿Cuáles son los factores comunes? Entre ellos la empatía, el sentirte escuchado, etcétera. Son elementos que de por sí ya funcionan. Claro, ¿por qué lo digo? Porque cuando se estudian todos esos factores, se intenta hacer terapias que hagan lo mínimo posible, porque si de esos 4 elementos, con solo uno, los pacientes o el 90% de los pacientes ya mejoran, le estamos aportando al paciente lo que más funciona con el mínimo gasto, es decir, el término de eficiencia. Y no solo que sea algo efectivo, sino que sea lo más eficiente, que sea lo que más funciona con el mínimo gasto, con el mínimo esfuerzo. Sí, es mucho más corta, claro. Y ni siquiera que sea corta, es que es delimitada en el tiempo. Es que tiene un tiempo, y como decía muchas veces por aquí, para la ansiedad habitualmente son 2 o 3 meses, nada más. De hecho, cuando un paciente no evoluciona en ese periodo, ya no hay nada que hacer. Y debe ser el profesional el que diga, algo no está funcionando, debemos buscar otra solución. Quizá debas buscar otro profesional, quizá debas buscar otro tipo de terapia incluso, que a lo mejor yo no sé aplicarte porque no me he especializado en ello. Eso es porque tiene un límite de tiempo.
te entiendo, Carla. Por eso no te critico a ti, ni mucho menos. Pero hay mucho desconocimiento con esto, ¿eh? Mucho desconocimiento. Hola, Lisette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos directo ahora, ¿eh? Te vas a unir a las 11 en punto, ¿vale? Cuando acabe este directo, nos conectamos al directo para suscriptores, ¿vale? Es un tema delicado, ¿eh? El tema de la ciencia versus terapias alternativas incluso. Es complejo, es complejo. Pero esos términos se aplican para muchísimas cosas, ¿eh? Lo de necesario y suficiente. El que haya estudiado psicología quizás recuerde en psicología del pensamiento una de las carreras más áridas, de las carreras no, de las asignaturas más áridas de la carrera, que era muy difícil, era pura lógica, y luego ya en una segunda parte mucho más de sesgos, heurísticos, etc. Hola, Chocolati, Nati, ¿qué tal? Y ahí salía John Stuart Mill hablando de esos dos términos que tanto nos aportan para valorar las cosas, lo de necesario y suficiente. Son muy interesantes esos términos. Tengo familiares que hacen terapias alternativas y dicen tratar psicología generalizada. ¿Y qué es la psicología generalizada? Ojalá lo supiera. Han adoptado el término generalizada de la ansiedad generalizada y le han puesto apellidos a... Eso se hace mucho, ¿no? Por ejemplo, lo de psicología transhumanista, ¿lo habéis escuchado? Es un apellido que no existe. Se lo han puesto pues desde ese punto de vista New Age, sin que tenga de nuevo ninguna evidencia. Transhumanista no hay nada. ¿Cómo va a haber algo transhumanista más allá de lo humano si todo lo percibido es humano? Todo sale y parte de un cerebro que opina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede haber algo transhumano? O sea, no es que no haya nada transhumano, me refiero a algo psicológico transhumano. Si lo psicológico parte del cerebro, ¿cómo va a haber algo transhumano? No algo físico que haya en la Tierra, que evidentemente no es humano. Porque no lo ha creado el ser humano. La Tierra no la ha creado el ser humano, las montañas no las ha creado. Pero psicología transhumana no tiene ningún sentido. Es un apellido que se le pone, es un apéndice que se le añade una palabra con tal de cambiarla, pero no tiene un apoyo. Por favor, ¿tú en qué estás especializado? A ver, especializado, yo es que siempre he trabajado la ansiedad y la depresión porque es lo más prevalente. Sí, es que es lo que más ves en la consulta. Incluso antes de acabar la carrera ya me venían familiares míos que tengo ansiedad, trátame, por favor, trátame. Y yo he trabajado mucho gratis, la ansiedad sobre todo y la depresión en segundo lugar. Así que eso al final en lo que cualquiera se especializa. Un placer verte, David. Tengo nutricionista. Mañana te veo. Amor para todos. Pues que vaya bien el nutricionista. Ayer hablamos un poco de los beneficios de la alimentación para la psicología, ¿no? Y en algunas ocasiones nos han mencionado que... vale, gracias por los vídeos. Tengo muchos, llevo 2 años publicando vídeos todos los días. Y qué importante es también la nutrición. Y alguna vez me han preguntado, porque respecto de la nutrición, ¿no? De qué tengo que comer. Yo no soy nutricionista. Sí que es cierto que yo llevo toda la vida entrenando en el gimnasio, me llevo muy bien mi dieta, tengo un autoconocimiento muy grande de qué me engorda, qué no me engorda, qué elementos tengo que añadir a mi dieta. Llevo toda la vida con eso, no me cuesta nada, no gasto ni un pensamiento en ello porque para mí es puro hábito y rutina. Pero claro, ¿cuál es el error que podemos cometer y que cometen mucha gente? Que si yo domino mi cuerpo en ese sentido, yo te puedo dar opinión a ti. Y eso siempre es un error. Yo, como no soy nutricionista, no te puedo dar consejos sobre nutrición a ti.
Yo puedo aprender por mi cuenta, sin ser un profesional de la nutrición, para autogestionarme a mí mismo mi alimentación. Pero claro, debemos acudir siempre a un profesional. Porque si yo te doy consejos así a ti, basándome en mi experiencia, probablemente cometa errores, que es lo que suele pasar. Una amiga psicóloga siempre lo da el primer día. La pirámide. Es importante la alimentación, desde luego, porque influye en todo lo demás. La alimentación, el deporte, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, mira, el tema de... Ahora volvemos a preguntas que me he dejado más atrás, ¿vale? El tema ahora está muy de moda, y me parece muy bien además, que los médicos incluso aconsejen el hacer ejercicio de fuerza, el hacer pesas, en vez de caminar, hacer cardio, que tanto se ha aconsejado toda la vida. ¿Tiene sentido? Bueno, pues sí tiene sentido, porque parece ser que el sistema inmunitario se refuerza si vamos rompiendo microtejidos cada vez que hacemos pesas. Bueno, yo no soy un experto en eso, pero parece que tiene sentido. Así que hacer deporte sí que sé que segrega un tipo de hormonas que están asociados a mejores valores para la depresión, mejores valores para la ansiedad, así que tiene muchísimo sentido que hagas deporte. Pero eso digo, ¿no? Que al final todo lo que te aporte un profesional en un área va a estar muy bien. Lo que te aporte alguien que no sepa lo que está diciendo o solo lo dice porque lo ha experimentado de forma personal, cogerlo al menos con pinzas. No es que sea mentira, no es que sea una exageración siempre, pero cogerlo con pinzas. Alicia, mi madre, está por ahí. Buenos días. Sí, no, yo tampoco. A veces me preguntan, pero yo tampoco doy consejos de eso. Podría incluso, porque tengo conocimientos autodidactas sobre eso, sobre la nutrición, me gusta mucho, llevo toda la vida entrenando, sí, a mí me gusta. Y sé que podría dar consejos porque conozco en parte pues cómo funciona. Pero claro, habrá muchísimas variables porque no he estudiado eso que no conozco. Y eso es a tener en cuenta. Ahí voy a volver para atrás, que me he dejado cositas por aquí. A ver, este micrófono se me va bajando para abajo. ¿Por qué lo dices, Carla? Lo de no te puedes comparar con alguien como yo. A ver, que vuelva para atrás. Claro. A ver, Ángela, dices que te cuesta estudiar de forma tradicional. Es decir, con repetición, por ejemplo. ¿Y qué es lo que estudias, Ángela? ¿En la UCI trabajas? ¿Qué estás estudiando, Ángela? A ver si esos hechos, leonesa, después de 50 años, aún no se quitan de la cabeza. Hemos hablado alguna vez, creo, con leonesa de esto. Ahora mismo no recuerdo los términos. Claro, eso es. No tengo ni idea de respiradores. Sí, solo aquello que tiene que ver con la psicología. Por ejemplo, me preguntan muchas veces por fármacos, por los miligramos que deben tomar, etc. Yo no soy psiquiatra. Los psicólogos estudiamos los fármacos en la medida en la que tienen que ver con efectos secundarios, con lo que influye al final en la persona, y ya está, nada más. Si tengo cáncer y recuperándome del hombro roto, ¿cómo recupero las ganas de vivir? Mira, te voy a decir una cosa, Roxana,
que yo he tenido un paciente durante aproximadamente unos 3 meses o por ahí, o 2 meses y algo, estaba conmigo para tratar temas como la ansiedad, etcétera, y una serie de problemas. Y al cabo de esos meses le salió un bulto, fue al médico y le diagnosticaron un cáncer. Te lo digo porque esta persona, después de estar trabajando sus emociones, a mí no me sorprendió en absoluto, pero me pareció muy interesante cómo esta persona reaccionó a ese golpe emocional, porque lo vivió de otra manera. Te lo digo porque la gestión emocional es la base. Uno tiene un golpe, pero cómo se toma eso influye en que la vida que vas a vivir a partir de ese momento va a cambiar completamente si lo haces a través de la gestión emocional como si no lo haces. Y esta persona estaba en el hospital hablando con amigos por videoconferencia, riéndose de su enfermedad, haciendo bromas, se sentía apoyado, se sentía válido y capaz de gestionar todo eso. No dejó de hacer nada de lo que antes hacía, a pesar de estar con la quimio cada cierto tiempo. No dejó de estudiar, no dejó de hacer todo lo que tenía que hacer. Así que las ganas de vivir no está completamente apegado a un diagnóstico. Las ganas de vivir es profundamente psicológico, independiente de un diagnóstico. Es decir, se reduce a la gestión emocional en gran medida. Claro, ¿cómo llegar a eso? Pues para empezar, si no tienes ganas de nada, ni siquiera de vivir, no puedes esperar a tener ganas para empezar a hacer cosas. Todo lo contrario, tienes que empezar a hacer cosas sin ganas de vivir para que empieces a experimentar las diferencias de empezar a hacer cosas, de moverte, muy, muy gradual y progresivo, evidentemente. Pero tienes que empezar a hacer cosas. Es un problema el tema de la motivación, la fuerza de voluntad, como nos lo han vendido, de tal manera que cuando cuando va todo bien, pues todo bien, no hay ningún problema. Nos vemos motivados por un montón de cosas, hacemos las cosas motivados y todo bien. Pero ¿y cuando no hay motivación y cuando no tienes ganas de vivir? Entonces, ¿qué? Cuando llevamos toda la vida moviéndonos por motivación, ahí es cuando vienen los problemas, porque hemos creído que la forma es esa. Tengo ganas de hacer cosas, entonces las hago. No, no es esa la forma correcta. La forma correcta es las hago y entonces tengo ganas de hacer cosas. Así es al revés. Por eso decía antes que para la depresión lo que más funciona es la terapia de conducta, el mover tu cuerpo hacia el empezar a hacer cosas que has ido dejando de hacer. Y no solo aquellas cosas que has dejado de hacer, sino incluso empezar a hacer cosas que antes no hacías. Eso es. Eso te propongo, Rosana. Esquetamina para la depresión, no lo conozco. La quetiapina sí me suena para la depresión, incluso con problemas psicóticos, si no me equivoco. Y cuando la gestión emocional desde nacer está tocada, porque el cerebro fabrica mínimamente. Hombre, si desde la base ya tienes problemas, como pasa por ejemplo con el trastorno límite de la personalidad, Víctor, pues evidentemente tienes más problemas, claro. Cuesta más, pero se puede a pesar de ello, claro. Claro, porque yo sí he visto trastornos límites de la personalidad que gestionan muy bien sus emociones, que tienen enfados, evidentemente, que tienen llantos a veces, que tienen miedo y sin embargo gestionan sus emociones de una forma mucho más saludable que la mayoría de la gente y son incluso asertivos con los demás. Con lo cual con trabajo claro que se puede. Partas de la base que partas. A no ser que tengas un problema neurológico. Entonces, pues si tienes alexitimia o si tienes, digamos, causado por una lesión cerebral, bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero la gestión emocional se puede trabajar partas de donde partas. La mosca esta. Gracias, Cristina.
Si me pierdo alguna pregunta me lo volvéis a preguntar, ¿vale? Seguro que algo se me pasa. Ay, espera que conecte esto que se me apaga. Tengo que encontrarte, Carla, lo de los factores comunes. A ver si encuentro el libro luego y te lo enseño. Es que no recuerdo ahora cuál era el libro. Si no, te lo buscaba enseguida. No, ni tanto sí. A ver. Vives lo que eres y no lo que aparentas. Vives lo que eres y no lo que aparentas. A ver qué piensa. Sería interesante explorar la frase esta que nos dice Carla. Porque, mira, por ejemplo, yo soy experto también en comportamiento no verbal, Carla. Hice un máster en Behavioral Law y Udima. Comportamiento no verbal y detección de mentiras por la asociación que tiene con eso, con las emociones, la detección de microexpresiones, etc. Fíjate que hay un interés respecto de cómo influye el comportamiento no verbal sobre las emociones. Es decir, tú te sientes triste y tu cuerpo se apaga, los hombros caen, el cuello se inclina, la mirada baja. Sí, es como pasa. Y al contrario, también. Es decir, desde William James, ya desde esos pragmáticos norteamericanos, mucho antes de estos estudios de comportamiento no verbal, sabemos lo que influye digamos, el sentido contrario. Cómo influye a nivel fisiológico si cambiamos elementos, por ejemplo, de la conducta. Y él hizo un estudio muy interesante de cómo, él no hablaba del cuerpo, pero por ejemplo hablaba de cómo la sonrisa influye en lo que sientes. Si tú fuerzas a alguien a sonreír con, por ejemplo, poniendo un boli en la boca, que es lo que hizo él, pone a un grupo de gente con el boli así, con lo cual el músculo cigomático mayor, que es este músculo que tira hacia arriba, ¿veis este músculo cómo se estira hacia aquí? Lo fuerzas al hacer esto. Y puso un montón de gente así, frente a un montón de gente así. De tal manera que tenía que forzar los labios, que es una expresión facial de la rabia. Bueno, pues esta gente, tanto un grupo como otro, se le evaluó con las mismas fotografías de caras neutras, de gente con caras neutras. Bien, pues el grupo con el boli así evaluó mucho más positivamente las caras neutras que el grupo que estaba con el boli así. Es decir, tanto cambia la expresión facial cuando estás alegre, que te sonríes, que te dejas llevar más por esas emociones. Cambia incluso el tono de voz, se segregan endorfinas, te estás más tranquilo, etc., ¿no? Si estás enfadado, de nuevo cambia, ¿no? Cambia la expresividad facial, cierra los puños, más sangre en los puños, etc. Pero también al revés. También al revés. Por lo tanto, fíjate, cuando dices que y no lo que aparentas, a veces sucede al contrario. A veces solo por aparentar algo, empieza a cambiar cómo te sientes. Y es algo muy interesante. Porque a nivel fisiológico, si una persona tiene depresión, se puede influir a través de eso. Si tú estás así en el sofá, sin moverte, con la mirada perdida, con los hombros caídos, y estás así inactivo durante un rato, uno no puede cambiar su tristeza. Lo que sí puede cambiar es su cuerpo, porque es bajo su voluntad. Uno puede erguirse, poner la cabeza alta, mirar hacia arriba y estar un rato en esa posición. Y eso cambia también a nivel fisiológico. No es que te cure, pero es de nuevo una fuente de influencia para estar mejor. Y es muy interesante esos estudios de cómo el comportamiento no verbal influye en sentido inverso. Súper interesante.
te lo comento como aporte de esa otra vía, digamos, bidireccional. En la UCI imagino que verás mucha gente con miedo a morir. Un médico muy bueno de Bell Beach, creo que estaba, era muy bueno en esto. A ver, Víctor, ¿qué te refieres? ¿Serotonina, mielina, melatonina y dopamina? ¿Qué te refieres para la depresión? Ah, vale. Ah, vale. Cuando fabrica todo esto en menor medida por algún tipo de lesión o nacimiento, ¿no? Bueno, al final eso es lo que hace un inhibidor de la recaptación de serotonina. Si no lo tienes suficientes, porque no los fabricas, bueno, pues te tomas eso y tienes más disponibilidad en el cerebro porque no lo fabricas tú de forma natural. Por lo cual, y lo mismo con la melatonina, con la dopamina. Al final hay formas de llegar al estado óptimo. Gracias a ti, Rosana, por preguntar. A ver, Cristina, me han dado la IP total por depresión mayor y ansiedad crónica. ¿Y ansiedad crónica? ¿Cómo es eso de ansiedad crónica? No he visto nunca ese término, ¿eh? O sea, depresión crónica sí, que es lo que llamamos antes distimia. Distimia es depresión crónica, menos intensa que la depresión mayor, pero no he escuchado nunca ansiedad crónica. Sí, pero la ansiedad generalizada no debe ser crónica. Será crónica a razón de que trabajes o no trabajes con esa ansiedad generalizada. Pero generalizada no hace alusión al tiempo, hace alusión a la cantidad de preocupaciones que uno tiene. Es que te lo digo, Cristina, desde luego, porque no es en vano, no es, digamos, que no es poco lo que estás diciendo. ¿Cómo ansiedad crónica? Si tú asumes esto, asumes que tienes ansiedad crónica, no vas a buscar nunca una solución. La ansiedad tiene solución. Si me dices, tengo esquizofrenia, te diría, la esquizofrenia no tiene cura, a pesar de ello se puede trabajar mucho para llegar a un estado de eficiencia en tu vida saludable. Pero la ansiedad sí tiene solución, debe tener solución. Otra cosa es, como dices, no has encontrado una solución, porque hay muchas formas de intervenir la ansiedad. Al final, cuando antes decía eso de que hay como una especie de ranking en, digamos, diferentes terapias para un mismo trastorno, hay un ranking de eficacia. Uno funciona más, otro funciona menos, pero lo que se hace en estos casos es que se aplica el primero, luego el segundo, luego el tercero en el caso de que no funcionen, porque algo debe funcionar. No puede ser que nada funcione. Cristina. Y no quiero que entiendas que te estoy sugiriendo que yo soy tu solución, ni mucho menos. Pero bueno, si tú crees que yo puedo ayudarte, escríbeme por privado y te doy una consulta, ¿vale? A ver qué me dices por aquí. Es que se me van yendo los mensajes. A ver, porque me ha dicho alguien por aquí. ¿Me puedes contestar, porfa? Pero no encuentro el mensaje. Un segundito. Hola, Noé. Tenemos directo ahora para suscriptores a las 11, ¿vale? En 10 minutos. Espero que te conectes con la cámara, ¿eh? Siempre creí que la ansiedad era crónica como una enfermedad cardiovascular, pero no lo es.
¿Eres un genio, me dices, Carla? Bueno, lo que pasa es que sé cosas, pero no me considero muy inteligente. Lo que pasa es que sí sé muchas cosas, creo, porque he leído mucho y me he informado mucho, pero no me considero muy inteligente. ¿Sabes esa diferencia entre inteligencia cristalizada e inteligencia fluida era? Fluida. Inteligencia cristalizada y fluida. Sí, toco la guitarra, ¿cómo lo sabes? A ver que encuentre lo que me decía por aquí Sabrina. Que estoy con sertralina y ya no siento ansiedad, pero sigo con pensamientos negativos y sin ganas. Claro. ¿Sabes qué, Sabrina? Que los pensamientos negativos, la diferencia entre una persona que tiene ansiedad y una persona que no tiene ansiedad, ¿sabes cuál es con respecto a los pensamientos negativos? La única diferencia entre una persona con ansiedad y una sin ansiedad respecto de eso es que uno le presta atención a los pensamientos negativos y el otro no. Solo eso. Ninguna otra diferencia. Si tú le prestas atención a los pensamientos negativos, te dan malestar, pero en realidad no tienen ningún valor. Uno que no tiene ansiedad, aparece un pensamiento negativo y no le da ninguna importancia, lo deja pasar, no le da ningún valor. Porque el darle valor es lo que hace que te cause malestar. Le abres la puerta a causarte malestar. ¿Es verdad que según el tiempo que llevas con ansiedad se convierte en depresión? Sí, por agotamiento se puede convertir en depresión, sí, por agotamiento. ¿Cómo quitar ansiedad? Esa es la gran pregunta. La ansiedad... Me estoy dejando muchísimos comentarios sin contestar, lo siento, hago lo que puedo. Si algo no contesto, me volvéis a preguntar, sin problemas. Mañana a las 10 estoy aquí otra vez. La ansiedad, ¿qué es? La ansiedad es una preocupación por cosas que probablemente jamás ocurran. No es miedo, porque el miedo sí es algo, una reacción fisiológica de tu cuerpo ante una amenaza real. La ansiedad no. La ansiedad es una reacción de tu cuerpo igual de intensa que el miedo, sin que haya ningún estímulo realmente peligroso delante, ni siquiera inminente. Son pensamientos de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si? Esa preocupación constante nos hace gastar un montón de energía y es la causante al final de nuestro malestar, esto de aquí. Los pensamientos catastróficos. El darle valor a sus pensamientos, como decía hace poco, es lo que nos da ansiedad. Si aparece un pensamiento y no le das ningún valor, lo dejas pasar, lo dejas ir, no te causa ansiedad. Esto sería lo que llamamos los psicólogos defusión cognitiva. Es una de las formas de trabajar la ansiedad, la defusión. Hay otras, hemos hablado aquí muchas veces, de el contrastar esos pensamientos con racionalidad, lo que también llamamos, según ese término que a veces somos muy rimbombantes, le llamamos reestructuración cognitiva. Es decir, combatir esos pensamientos catastróficos con un golpe de realidad, con esto no es probable. Sí, Carla. El miedo paraliza, claro. La terapia se puede reemplazar cuando uno ya no necesita que otro le guíe a la introspección. Claro, Melina, la intención de la terapia, la psicoterapia, se trata al final... Mira, y te voy a hacer una analogía. Cuando tú vas al dietista y te hace una dieta y te dice, pues come 200 gramos de jamón
y 300 de, no sé, lentejas para comer. Y tú entiendes, bueno, no entiendes nada, solo comes lo que te dice y adelgazas, por ejemplo, ¿no? Bien, todo bien. Pero por alguna razón, cuando pasa el tiempo y ya no vas a ser nutricionista, dices, que lo que me dijo fue esto, pues voy a comer lo mismo y voy a ver si adelgazo. Y luego comes lo mismo que te dijo hace 3 años y no adelgazas. ¿Por qué? Porque eso que él te dijo que hicieras en ese momento respondía a una necesidad de ese momento, con el peso que tenías, con el estrés que tenías quizá, con la condición de ese momento particular. No has aprendido nada, solo hiciste lo que te dijo que hicieras. La psicología no opera en ese sentido. El psicoanálisis sí, pero la psicología científica no opera en ese sentido. La psicología científica te enseña qué tienes que hacer, te enseña a entender qué es lo que te está pasando, cuáles son los factores que están influyendo en esos síntomas que tienes a día de hoy, es decir, que mantienen tu problema, con tal de que una vez los entiendas, empieces a cambiar esas cosas. Y no solo a cambiarlas a día de hoy, sino que prevengas futuros síntomas a razón de esos factores que aparecerán después en el futuro. Pero como tú ya sabes cuáles son, como tú ya lo has entendido, ya no te va a volver a pasar. Y no es lo mismo que sencillamente que te curen y ya está. No, es que has entendido, has aprendido herramientas que te van a permitir afrontar la vida de otra forma. Así que, me preguntas, ¿se puede reemplazar la terapia cuando uno ya no necesita que el otro le guíe? Claro, esa es la idea. Que una vez salgas de la terapia no vuelvas al estado inicial en el que estabas antes de estar mal. Es que salgas mucho más fortalecida, comprendiendo cosas que antes no comprendías. Esa es la intención de la psicología. Va mucho más allá de solo hacerte sentir mejor. La genética, el ambiente social influyen, claro. Yo creo que todos necesitamos ir al psicólogo como se va al dentista, por prevenir. Sí me vienen muchos ahora, Carla, que me dicen que, bueno, pues esa pregunta que hago yo siempre, bueno, ¿cuál es el motivo por el que vienes? Y últimamente, porque hace años no pasaba, me dicen eso de, no me pasa nada, solo vengo por aprender, por si algún día me pasa, bueno, pues saber un poco qué tengo que hacer, cómo responder, si algún día me va mal en el trabajo, si tengo estrés, si tengo problemas con mi pareja. Y pues me parece muy bien. En vez de gastarte este dinero, en, no sé, en hacerte unas copas por ahí, pues vienes y haces una charla con un profesional que te puede guiar y enseñar cosas interesantes para la vida. Me parece muy buena opción. Antes no, antes se iba solo cuando uno estaba, pues, en el fondo de la oscuridad. Sí, hago sesiones online. Antonio, me puedes escribir por privado si quieres. Sí, muchas personas las toman como una llave mágica para la felicidad. Ya, es que habría que definir qué es la felicidad. Y sí. Sí, Silma, bueno, por el mismo WhatsApp. Por videoconferencia por WhatsApp. Por Zoom no, porque no hace falta, porque no me hace falta una pizarra para eso, más que nada. Porque solo con la pantalla pues podemos hacer la sesión. Es que claro, no es que ¿qué es la felicidad? Tendrías que definir qué es para uno, o qué significa para uno la felicidad, con tal de buscar cuál es el objetivo, porque es lo que hace un psicólogo en la primera sesión. Llegar a establecer cuáles son los objetivos. Si uno llega y dice, bueno, yo lo que quiero es ser feliz, digo, bueno, definamos eso. Definamos qué es ser feliz para ti, para tu caso particular. Tu ser feliz es estar con la pareja que quieres. Bueno, pues entonces habrá que remar para eso y a la vez también remar en vías de la gestión emocional, con tal de que si no lo consigues, a pesar de todo lo gestiones, lo lleves bien, ¿no? Era mal visto como de enfermos. ¿Lo de la felicidad te refieres? O no dirá psicólogo, ¿no? Creo.
Lo de ir al psicólogo, ¿no? Fíjate. Fijaos, Sócrates... Voy a tomarme un paracetamol para ser feliz hoy. Pues me parece muy bien. Bueno, pues además tiene mucho sentido, ¿no? Lo que estás diciendo. Porque, fíjate, yo para mí, en parte, la felicidad también es el reducir al máximo el malestar. Si tú estás con un dolor de cabeza tremendo todo el día, tú puedes ser ese día feliz, pues difícilmente puedes sentir sensaciones muy buenas. Así que si un paracetamol te reduce el nivel de malestar, bueno, pues bienvenido sea, para apoyar un poquito a eso que llamamos felicidad personal de cada uno, ¿no? Sí, se confunde felicidad con bienestar. Por eso es interesante definir, no la definición generalizable a los demás, sino la tuya, personal, con tal de buscar esos objetivos. Sócrates era una persona que vivía en coherencia con sus ideales, ¿eh? Era maravilloso. Hasta el punto de morir incluso. Y está bien. Me parece estupendo. Alguien que es consecuente con sus pensamientos, que su conducta la lleva incluso hasta el final, me parece algo razonable. ¿Por qué no? Porque es mejor morir de 80 años de apoplejía que morir con 50 siendo en plena coherencia con lo que uno es. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Casi como Leónidas en las Termópilas, que decidió morir porque era lo que era en coherencia con sí mismo. Él era un guerrero y decidió morir en combate porque era lo que era él, un combatiente. ¿Por qué no? Porque era mejor morir de 80 años por una enfermedad. Bueno, estamos acabando porque voy a conectar ahora... bueno, para el que no lo sepa, tengo un espacio para suscriptores aquí en TikTok, en el mismo perfil aparece abajo la pestaña de suscripción por si alguien se quiere suscribir. Los miércoles hacemos una sesión de directo para suscriptores, ¿vale? Y vamos a conectar casi que ya. Hola Mar, te he saludado antes. Bueno, te vas a conectar con la cámara, ¿no? Hechos son amores y no buenas intenciones. Yo tengo el colon irritable, pero me han dado muchas medicaciones. Y no me hacen nada. Creo que es psicólogo. ¿Te refieres a creo que es psicológico? No, psicológico no es. Bueno, si el diagnóstico está correcto, el colon irritable es una enfermedad, ¿no? Yo, como digo, yo no soy médico, no lo sé. Sí, afecta a la salud física de los pacientes, sí, completamente. Es que las emociones no dejan de ser una respuesta fisiológica del cuerpo a aquello que uno está viviendo emocionalmente, a lo que uno piensa de la situación. El cuerpo lo vemos diariamente, como a uno le sienta mal una comida por una mala noticia, por ejemplo. Claro, eso es así. Eso es la mínima expresión, y en la máxima expresión hablamos del agotamiento del sistema inmunitario incluso, claro. Así es. Cómo es arriba es abajo, y cómo es abajo es arriba. ¿Y qué se hace en el grupo? Pues vamos a hacer una terapia de grupo, Silma, una especie de terapia de grupo en la que nos unimos todos a través de la cámara y vamos a hablar un poco de los problemas de cada uno. Eres un crack, el Messi en psicología. Bueno, pues voy a tomar el cumplido porque has hablado de Messi, porque si hablas de otro futbolista igual no sabría ni qué te refieres. Porque yo el fútbol no me gusta el fútbol, no sé nada de fútbol. Pero bueno, Messi pues me suena de la tele, ¿no? Así que gracias por el cumplido. Si me dices otro, casi que no lo hubiera pillado. Aquí te dice
Carla, Messi no, porque imagino que será del Madrid, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a desconectar aquí, ¿vale? Porque voy a conectarme en el otro sitio. Un placer a todos y a todas. El que me quiera escribir para terapia online, pues que me escriba, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, mañana a las 10 en punto, porque esta noche, habitualmente los miércoles hago también directo, pero hoy no voy a poder, ¿vale? Hoy no puedo. Tengo consulta a las 8. Así que mañana a las 10 en punto estoy por aquí. Chao, chao. Adiós, adiós. Adiós. Muchas gracias a ti, Nati. Gracias, Tere, Esteban, Carla, Sabrina, Melina. Muchas gracias a todos.